oiga, usted nos habla de los modelos económicos y de los paradigmas. Dice, ¿y cuál sería el mejor paradigma para un país con una crisis como la que tenemos? O sea, preguntan en serio. Preparados, pues los muchachos pues se prepararon para preguntar. Porque traen cultura, los medios de comunicación generan una cultura, así como puede ser para que estén al día cómo anda la violencia, también hay temas de cultura que están implícitos en los comentaristas, en los paneles, en las sesiones. Al doctor Romeo Flores Caballero, que empezó a hablar del cardenismo allá en Santiago, pues un chamaco le preguntó, oiga, eh, y qué es porque habló de las políticas del gobierno del general Cárdenas en el campo, en los obreros, en la educación, y decía, y le pregunta a un alumno, ¿y en qué consistiría aplicar una política como la del general Cárdenas ahora? O sea, preguntas. ¿Por qué? Porque es un chamaco informado de lo que se está hablando, pues en educación, por ejemplo. Y, y hacían preguntas eh, de contenido, claro, como obligando al conferencista a que tomara una postura, pues me parece mejor esto, me parece mejor lo otro. No, pero eran preguntas muy sanas y así podríamos eh, reseñar preguntas en diversos momentos donde el conferencista, el licenciado Ramiro García Ayala, por ejemplo, le tocó una conferencia en la Prepa 16 acá en San Nicolás. Y bueno, pues Ramiro él maneja mucho lo del Tratado de Libre Comercio, ligado a la política internacional y cuando describe los problemas de la economía derivados del TLC y todo, y le pregunta a una alumna, oiga, ¿y qué debemos hacer para acabar con esta dominación extranjera? Pero preguntas así fuertes. Bueno, pues él dice, esto viene como una consecuencia de ciertas relaciones mundiales, etcétera, pero lo que quiero dar como respuesta, Pepe, es que los alumnos sí tienen una cultura sobre temas históricos sociales. Y esto, el rector, cuando nos invita y cuando él va con nosotros y les da un mensaje a los historiadores, pero también se lo da a los alumnos y a los maestros, porque le estamos pasando por internet a todo el sistema, como es este sistema que Polo ha implementado ahora En para dar Regio Vivo, información. Regio Vivo se llama Regio Vivo el canal de televisión por internet de regio.com. de regio.com. Bueno, pues este es un acierto extraordinario que ya hace tiempo le decíamos al ingeniero, pues necesitamos que tengas una estación de radio para llegar a la gente, porque los que tenemos vocación de profesores de historia o de sociales, en fin, pues anhelamos un espacio como este para hacer llegar el conocimiento histórico o social a la gente. No podemos dejar que un periódico oriente el pensamiento social. Bueno, pues que haga lo suyo, pero también que haya contraparte. Oiga, profesor, yo quisiera preguntarle, durante mucho tiempo la universidad eh, estuvo detenida en esos asuntos de la historia de México, eh, engendrando o teniendo como figuras héroes de otros países como el Che Guevara y con esto se aleja un poco esa situación de que los muchachos exalten pues a sus propios héroes nacionales, o cómo podríamos describir este fenómeno. Bueno, yo creo que la globalización que se ha dado, así como en algunos ámbitos de la cultura, se ha perdido mucho de la cultura nacional. También en la enseñanza de la historia, los ingleses nos decían, miren, nosotros tenemos música universal, sin fronteras. Nosotros no somos partidarios de los héroes. Bueno, pero ¿qué significa los héroes para países colonizadores, conquistadores? Pues exaltan al personaje que hizo posible el dominio de Sudáfrica. Pero acá nosotros, pues no podemos exaltar a Cortés o al otro, al otro.
pues tenemos que pensar en los personajes que lucharon por la independencia. Y creo que aquí es donde está la diferencia entre la historia que nos exportan desde los países colonizadores a la historia que se produce en los países colonizados. Cuando se llegó al 400 aniversario, pues rodó en varias partes de América Latina la cabeza y el cuerpo de las esculturas, de los monumentos a Cristóbal Colón. ¿Por qué? Pues porque ya estábamos en un periodo en que la raza mestiza y los aborígenes pues estaban reivindicando su propia nacionalidad. Yo creo que los movimientos que se dan en el siglo XX y que implica una especie de internacionalización, pues tenemos que sopesarlo en términos de lo que significa los movimientos de México y de América Latina, que tienen elementos de identidad contra el enemigo común, ese es el asunto. Pero bien, yo creo que aquí podemos hacer una pausa y pues volver sobre esos temas, Pepe. Profe, vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando de historia en Sábado de Historia con el profesor Arturo Delgado Moya. Gracias por la atención que nos están brindando nuestros televidentes. Regresamos en un momento. Adelante. Estamos ya en la segunda parte, profesor, de este programa que se llama Sábado con Historia. Estamos hablando precisamente de historia, de la sinergia que hay entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía, Estadística, que ha revalorado de alguna manera la labor que realiza esta organización. ¿Es así, profe? Sí, nosotros hemos insistido en las sesiones mensuales que hacemos en el Museo de Historia Mexicana de la importancia que tiene el conocimiento histórico para formar un pensamiento social. ¿Cómo se forma el pensamiento social? Pues a través de lo que divulgan pues el gobierno, la iglesia, los partidos, las instituciones. Pero nosotros, por ejemplo, no encontramos una asociación de médicos o de químicos o de biólogos que estén haciendo un trabajo por formar un pensamiento social. La Sociedad de Historia sí hace un esfuerzo por formar un pensamiento social. Este pensamiento social es en base al conocimiento que tienen nuestros socios de algunos aspectos de la historia de México. Los historiadores no dominan toda la historia ni de Nuevo León, ni de México, ni de América, ni del mundo, sino conocen aspectos particulares que han investigado, que han leído, que se han dedicado a la enseñanza. Y por eso la difusión del conocimiento histórico para nosotros es muy importante. Qué bueno sería que una asociación civil de urbanistas hablaran de los problemas del urbanismo y que difundieran a la población de por qué no hay que sentarse a hacer un techo de una supuesta casita ahí en el plan del río. Pues hay que fomentar un pensamiento social para que la gente vaya buscando las mejores condiciones de vida y que aporten lo suyo, no que consideren que el gobierno debe decir si sí o no. Nosotros sabemos que hay una historia oficial. Se ha cambiado mucho el sentido de la historia en la segunda mitad del siglo XX a raíz de que el llamado neoliberalismo en el ámbito de la esfera económica
de la cultura, de la educación, proliferó más los grupos de poder particulares que los del propio gobierno. Nosotros nos formamos en un tipo de educación donde el Estado era el educador y donde el Estado definía los planes y programas de estudio. El Estado orientaba las teorías pedagógicas para enseñar pues la ciencia, las matemáticas, la historia, etcétera. Pero después vino un cambio ya por los 80 muy marcado, donde se hablaba del neoliberalismo. Y así como el gobierno intervenía cada vez menos en la economía, porque el neoliberalismo es dejar a los particulares regir la vida económica del país, también en educación el Estado dio más luz verde a los particulares. En los 90, cuando el presidente Salinas hizo una reforma al artículo 3 y dio todas las garantías a los particulares para la educación privada, nos decía un funcionario de la Coparmex aquí en Nuevo León, nosotros en esto que queda del periodo del presidente, del presidente Salinas, vamos a crear 5,000 escuelas parroquiales, la patronal, diciendo vamos a crear 5,000 escuelas junto a la parroquia y ahí vamos a recibir niños y ahí les vamos a dar educación religiosa porque ya nos autoriza la ley. El problema de la ley es que lo que hoy se prohíbe, mañana te lo permiten, pues hoy te lo prohíben y lo que hagas estás fuera, pero mañana te lo permite y ya estás dentro de la ley. Pero, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Pues que en estos últimos 15, 20 años, las instituciones privadas se han dedicado a crear escuelas y a darles orientación de una religión y de otra, y en otras filosofía empresarial. ¿Y el Estado dónde está? Eso es lo que nos preguntamos los profesores. Esa es una violación ahí constitucional. Pues antes del 93 era una violación, pero después del 93, cuando se modifica el artículo 3 y dice los particulares podrán impartir enseñanza y quedan exentos de cumplir con el apartado, con el inciso 1 y 2, pues ya les están quitando lo laico, ya los dejan libertad de enseñanza. Lo que tenían ellos en la época de la colonia, que era el dominio de la iglesia en la educación, y que vino Juárez y dijo, no, la libertad. Pues sí, pero era la libertad para quitarle a la iglesia el control de la educación. Después instituyen la educación que dictamina el Estado a través de las leyes y demás, y bueno, pues viene un periodo en que la educación la ofrecen los particulares, pues a escondidas enseñando religión, pero después de que se modifica el artículo 3, pues ya no es a escondidas, decía el profesor Humberto Ramos Lozano, cuando éramos inspectores y llegábamos a un colegio religioso, nos recibía alguien y corría la voz en todos los salones, cambien las imágenes, porque cuando no estaba el inspector, estaba una imagen, un cuadro grandote de la Virgen María, de cualquier santo, pero nada más llegaba el inspector de la escuela, de la secretaría, y cambiaban la imagen y ya estaba Benito Juárez y Hidalgo y todo. Oiga, profe, entonces hemos ido en retroceso, seguimos igual. Pues. En relación a la reforma liberal de Juárez y de los constituyentes del 17, vamos para atrás, terriblemente para atrás. ¿Y qué hacer, profesor? ¿Qué propone? Bueno, el presidente actual ha dicho, vamos por la rectoría de la educación, y eso se oye bonito. Y tal parece que el que estaba usurpando funciones era el sindicato y los maestros. Pero uno como profesor veterano se pregunta, ¿y qué va a pasar con el control de la educación, la rectoría de la educación, de la injerencia tan fuerte que tiene la iglesia, de la injerencia tan fuerte que tienen los empresarios en educación? ¿También se les va a quitar esas prerrogativas o nada más es a los profesores y a su sindicato? Esa es la pregunta. Oiga, profe, ¿y este tipo de doctrinas en la educación distorsionan la historia?
de alguna manera. Volvemos al punto, si la educación ha jugado en la historia de la humanidad, la enseñanza de la historia ha jugado un papel de identidad nacional de los grupos, de los gremios, de las naciones, y si esto se deja, y el Estado ha sido el rector, pero si el Estado deja esta responsabilidad y la deja a los grupos de la sociedad que pueden generar políticas educativas, vamos a la anarquía ideológica. Se corre ese riesgo. Sí, y es inminente. Fíjese, en el Líbano, con motivo de las guerras intestinas y externas ahí en la región del Medio Oriente, en los años 70 nos decían que había 17 grupos religiosos, políticos, militares. Y bueno, pues cada uno tenía un sector de la población del Líbano enseñándole su religión y los preparaban ideológicamente, militarmente. Y es un caos todavía, porque dejas en la libertad. Estados Unidos parece que deja mucho en libertad y no hay libertad en eso. Hay un control. Las escuelas reciben presupuesto en esto, de esto y de esto, en base a un programa que proponen. Y si el programa no se aprueba, no hay presupuesto. Bueno, y usted como parte del magisterio, profesor, ¿alguna propuesta formal para evitar llegar a esos problemas? Yo creo que si el presidente de la República está diciendo vamos a tomar la rectoría de la educación, hay que ver cuáles son los actores de la sociedad que están educando, que están ejerciendo la libertad de enseñanza para darle orientación de acuerdo con su interés particular, no de acuerdo con los intereses de toda la sociedad. Se entiende que el Estado representa los intereses de toda la sociedad. Y si esa es la aspiración, pues tenemos que no solamente legislar, sino implementar políticas educativas para darle orientación nacional a la educación. Que la educación sea un factor de identidad, de unidad, y que tiene que retomarse la historia, si no, ¿de dónde vamos a tomar el conocimiento del pasado? Pues de la historia mexicana, no vamos a tomar la historia de Argentina o de Estados Unidos. Oiga, profesor, entonces, esas doctrinas religiosas que se han impartido en las escuelas, ¿qué tipo de mexicano nos producen, no? Ahí tenemos el caso de Jerusalén, en Michoacán, donde llega el profesor de la escuela oficial, de la secretaría, y quiere trabajar, y le dicen, aquí no entra usted. Y las escuelas de tipo oficial, que son laicas, se entiende, pues las queman, las destruyen, porque ahí el fundamentalismo de una religión, supongo que son los católicos, o alguna secta protestante, están haciendo una destrucción del pensamiento nacional. Y ahí es donde entra la Sociedad Mexicana de Historia, Geografía y Estadística. Bueno, nosotros deberíamos apoyar al gobierno de la República que se empeñe en crear estos programas, porque hay sociedades de historia en todos los estados. Quizás no todas tengan la actividad que nosotros tenemos, porque cada quien hace lo suyo, pero por ejemplo en el Estado de México, en Tlaxcala, tenemos noticia directa, donde es un monstruo de 1000 cabezas y nadie controla nada, es en la Ciudad de México. Ahí hay agrupaciones al por mayor, pero muy pocas se acercan a la rectoría o la rectoría las llama para hacer un trabajo de esta naturaleza. El doctor Ansert plantea esta experiencia con una asociación civil como una experiencia única en el país, donde la rectoría firma convenio con la asociación civil y estamos empeñados en difundir el conocimiento histórico a los jóvenes, porque ahí es donde hay que trabajar el coco. Los jóvenes que se dejan llevar por la caricatura, por el internet, por el Facebook, por todo eso, pues todo eso lo usan para fines comerciales al final, mientras que formar una conciencia nacional, pues es pensar en el futuro de México. Entonces, con este plan que trae el rector, hacia allá vamos, pues, a orientar a la juventud. Yo así lo entiendo, lo hemos hablado con él está entusiasmado en este programa, porque no tratamos de generar un pensamiento anarquista,
No tratamos de generar un pensamiento que nada nos importa de nada, sino que los socios lo hacen con mucha responsabilidad. Inclusive un abogado fue y habló del periodo de López Mateos y la Revolución Cubana, ahí en la prepa técnica médica, y estuvo explicando en qué consistía la política de no intervención, el sustento de la política de no intervención, y por consecuentemente se defendía a que un pueblo, como era el pueblo cubano, pues definiera su gobierno. Y por eso el pueblo de México, el gobierno de México, siempre mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, cosa que no hicieron el resto de América Latina, porque de allá el embajador americano decía se rompe y se rompen las relaciones. México, apoyado en la doctrina de no intervención, una doctrina de un personaje Estrada, bueno, pues esto le dio a México un prestigio internacional invaluable y por eso nosotros participamos de jóvenes en defensa de la autodeterminación. ¿Y esta política, Estrada, se ha perdido, se perdió en los sexenios de los gobiernos panistas? Terriblemente, yo creo que el presidente Fox, pues, pues parecía que iba a enderezar el barco por otro rumbo y se le perdió la brújula porque hay un evento internacional en Monterrey y viene el presidente cubano y le dice, pues nada más cenas y te vas, yo voy a estar contigo en la mesa, como diciendo, pues te trato muy bien, pero nada más cenas y te vas porque si no, no llega el presidente americano. Bueno, pues ¿quién se iba a tragar la píldora de que el señor de motu propio estaba haciendo eso? Pues estaba de acuerdo con la embajada. Y luego cuando empezó a decir, no, es que había presiones internas allá en Cuba, y dice Fidel, a ver, vamos a escuchar la grabación. Y ¡pum! La grabación inédita de las llamadas telefónicas del presidente mexicano con el presidente cubano, y ¿quién queda exhibido ante la opinión pública internacional? Pues es el gobierno mexicano. Yo creo que sí se ha perdido mucho de liderazgo. El presidente de la República actual dice, tenemos que recuperarlo. Creo que es una gran oportunidad, es una buena y gran intención que tiene que rodearse del cuerpo diplomático que sabe del asunto, porque en esto no está en que te den el nombramiento, sino que sepas de la materia. O sea, hay la esperanza entonces, profesor, que con Enrique Peña Nieto podamos retomar esa política de la no intervención. Yo creo que sí, además de que, pero la globalización dificulta mucho esto, porque hoy vivimos una globalización terrible donde los jóvenes van a las maquiladoras, producen las piezas y las dejan al puro modelo que les pide el modelo gringo y se mandan las cajas de productos y llegan a Estados Unidos y luego acá la Secretaría de Economía decía con Calderón, y estamos exportando tanto de las maquiladoras. Era la misma empresa americana que venía por la maquila, la materia prima, la mano de obra barata, se llevaba el producto y allá lo integran al automóvil, al avión, a la pieza que sea, al aparato, y acá los jóvenes pues les pagan por destajo y sin ninguna prestación adicional, mucho menos un sindicato, formar un sindicato. Creo entonces que la globalización ha creado problemas de organización de la sociedad muy complicados y tenemos que llegar con la población pero tiene que ser un presidente que busque el sustento social. No basta con las estructuras de los partidos. Los partidos hablan y amenazan y en ciertas estructuras de poder parece que ellos van a destruir el mundo y no pasa nada. Es un teje-maneje político muy inteligente, muy audaz, de decir, vamos a firmar un pacto con estos dirigentes. Bueno, ¿y las masas qué? O sea, todavía falta el sector empresarial, los campesinos, los obreros, los profesores, los universitarios. ¿Dónde están en el pacto? Echeverría llamaba a un pacto y llamaba a todos. Y tenía 1000 y pico de gentes ahí
diciendo, vamos por esto, señores. Pero a todos los involucraba y también ahí en la presencia y firmaban. Entonces aquí ha sido parcial, pues. No, no, es una estrategia, es una estrategia. Vamos a firmar un pacto con los líderes de los principales partidos y la docena de partidos chiquitos están reclamando. ¿Por qué? Marquina, pues. No, no, los hicieron a un lado. Donde firma el PRI, firma el Partido Verde, donde firma el PRD, todo el semillero que tienen ahí, y donde firma el PAN es, en eso es más puritano, ¿verdad? Nosotros somos únicos, pero nada más a 3 partidos, bueno, y los demás partidos y las organizaciones sociales que se pregunta uno. Yo creo que ahí es donde se tiene que revisar. En materia de educación, tiene que trabajarse con los maestros, si no, no hay reforma y no hay nada. Si no se busca una relación estrecha con los maestros, pues el gobierno que sea y del color que sea, no llegará lejos en materia de educación. Pero tampoco para que venga un instituto a evaluarnos y decir, tú no puedes, pero este que viene de la universidad privada sí puede. Pues tampoco lo va a permitir el maestro. Pueden perseguirlos y hacer lo que quieran, pero el maestro es pieza fundamental del sistema educativo, como los niños, como los alumnos. Si no hay estos dos y el padre de familia que esté atento al proceso, no hay política educativa exitosa. Si queremos una política educativa exitosa, tiene que rediseñarse el programa de educación, que es lo que sigue, donde los maestros participen, donde los maestros sean responsables de lo que van a hacer todos y no que les digan técnicos de la Secretaría de Educación Pública, oiga, hagan esto porque eso es lo mejor en España, es lo mejor en Argentina. Pues eso es una jugada de lenguaje que no tiene significado real. Creo entonces que tenemos que impulsar con nuestras opiniones, porque pues, va a haber consulta, va a haber oportunidad de opinar, los profesores y los jubilados y los activos y los universitarios y la gente dedicada a la educación, de decir, queremos una educación que genere un sustento social para el sistema educativo, para el gobierno de la República, porque no podemos estar pensando en un gobierno de élite desligado de la sociedad. Profesor, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, de la que usted fue presidente, pues de alguna manera es una conciencia crítica para las cosas que no se hagan bien. ¿Qué opinión tiene usted sobre la detención, digo, porque andábamos ahorita en la reforma educativa, sobre la detención del Bester Gordillo? ¿Era un obstáculo para esa reforma o es una cuestión política o de veras cometió algún error? Bueno, nos han dicho que es estrictamente jurídica la situación. Pues bueno, eso es para los niños, ¿no? Para los niños que no entienden qué juego está. Pero, ¿quién es ella? Pues es un elemento político. ¿Quién lo hace? Pues los políticos de la presidencia. Ese es un evento político. Ahora, que le saquen todo, pues que agarren los expresidentes y los exgobernadores y los exministros y los empresarios y verán qué cola tan enorme hay en eso. Que bueno, decía un rector allá en los 70s, dice, mira, cuando queremos correr a un director le aplicamos una auditoría, que equivale a una pequeña acción de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Le aplicamos una auditoría y lo sacamos. Ah, pero quieren correr a un director amigo nuestro, le aplicamos una auditoría y va a salir bien. O sea, esto es el manejo político de la auditoría. Es un traje hecho a la medida según las circunstancias. No, esta es una pantalla que nos meten a la dirigencia a un problema jurídico mientras van a avanzar acá en lo político, en la reforma. Pero eso es transitorio. Los maestros pueden quitarles los líderes, pero los maestros van a hacer lo suyo en el momento en que se tengan que definir políticas educativas. La reforma educativa es una acción política del Estado, que se hizo ninguneando, dejando de lado a los maestros y ahora la persiguen a los directivos. Bueno, pues el gobierno es de poder a poder
y el que tiene más poder, pues somete al que tiene menos poder en términos jurídicos y políticos. Pero yo creo que eso tendrá que entrar en razón. Pues mire, un señor que va de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Educación Pública, pues aguas, porque se las sabe todas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es un evento político estrictamente de gran dimensión que pueden generalizar la represión contra muchos dirigentes nacionales, seccionales, en fin. Pero yo creo que el sistema educativo demanda atención a los maestros, a los alumnos, a los contenidos educativos y también retomar esto. Si el Estado va a tomar la rectoría, que sea en serio, que vea cuáles son los actores de la sociedad que marcan política educativa y que los metan al orden bajo la ley actual o una nueva ley, porque esta ley está incompleta. Profe, vamos a otro corte, vamos a una pausa, vamos a regresar, no veo por ahí el productor. Vamos a una pausa y retornamos con otros 30 minutos. Cómo no, con mucho gusto, Pepe. Gracias. Amigos televidentes, estamos regresando a esta entrevista de Sábado con Historia con el historiador, profesor, político y más cosas, el profesor Arturo Delgado Moya. No se vaya, en esta segunda parte vamos con cosas más interesantes. Acabamos de hablar el tema que está de moda, el tema de la detención de la profesora Elbester Gordillo. Nos metimos ahí en ese tema porque es un tema de actualidad, pero vamos a continuar aquí con el profesor Arturo Delgado Moya para que nos explique por qué es importante la historia. Bueno, pues hay varias definiciones de la historia, pero nosotros desde que estudiamos en la Normal Superior, en la Facultad de Filosofía y después como profesores, siempre consideramos a la historia como una ciencia social, dicen algunos teóricos, madre de otras ciencias, porque cuando hablamos de la historia del hombre, bueno, pues tenemos que ubicarlo geográficamente, culturalmente, sociológicamente, antropológicamente. O sea, tenemos que estudiar al ser humano en una actividad productiva, de organización, de ejercicio de poder, y siempre la historia nos da los elementos que hace posible una visión de la totalidad de la existencia del hombre. Así podemos estudiar la vida del hombre primitivo, de las ciudades-estados en Grecia, en Atenas, en Esparta, en Roma, pero también podemos, Vasconcelos era un intelectual mexicano de los años 20 que decía, tenemos que enseñar la historia de los mayas, de los aztecas, de los incas, al igual que como enseñamos la historia de los griegos, de los hindúes, de los chinos, de los franceses. Es decir, parte de la cultura universal. No tenemos que ver la cultura de nuestros pueblos aborígenes como pues eran anteriores a la civilización. ¿Y cuál civilización nos trajeron los españoles? Pues trajeron el fanatismo, el idioma, la religión católica, que era la bandera de los franciscanos y demás grupos religiosos, para hacer posible la conquista espiritual. Mientras que Cortés y la banda de guerreros que traía, pues venían a la conquista física,
y luego encontraron divididos a los pueblos aborígenes y los tlaxcaltecas se unieron a los españoles para dominar a los aztecas. Y dice uno, bueno, pues, y de repente le rendimos culto a los tlaxcaltecas que anduvieron por acá guiando a los españoles para conquistar el noreste, llámese Saltillo, Bustamante, Villaldama, Guadalupe. Había tlaxcaltecas, porque ellos eran los que sabían las formas de lucha de los indígenas. Bueno, pues ese es un capítulo de la historia que todavía se plantea, se analiza, se discute, pero no nos ponemos de acuerdo porque la historia de los pueblos aborígenes es poco estudiada. Estudiamos más al español, al conquistador, al colonizador, siempre en desventaja en la opinión de lo que eran los pueblos aborígenes. Yo creo entonces que ese es un capítulo pendiente que yo le he comentado al profesor Israel Cavazos con frecuencia. ¿Y cuándo vamos a estudiar, a escribir en favor de los indígenas? Porque pues siempre estamos hablando de los tlaxcaltecas, pero que hicieron posible la colonización. Estamos hablando de otros pueblos. Los únicos que se defienden por la obra que dejaron y que con todo y la hazaña con que llegaron los españoles para destruirla, como fue la región del centro, los aztecas y los mayas, va uno a esa región de Chichén Itzá, vas a Tulum, vas a todas las regiones mayas, y no solamente están las esculturas, las obras arquitectónicas, que tienen toda una explicación científica, sino que ahí están los mayas vendiendo chácharas, pero ahí están los mayas, con sus rasgos, con su idioma, con su cultura. Y bueno, el chamaco maya te puede hablar en francés, en español, en japonés, en inglés, porque así llega el turista y él aprende de todos ellos. Quiero decir con esto que la historia de nuestros pueblos no se... Hay libros que dicen la visión de los vencidos, la historia de los vencidos. Es un poco tratar de rescatar la historia de nuestros pueblos aborígenes. Yo creo que ese es un punto pendiente en la agenda de la historia. Cómo debemos rescatar la cultura, qué elementos de la cultura precolombina debemos destacar, que la conozcan nuestros jóvenes, nuestros niños, para que también sientan identidad con aquellos pueblos, porque estamos totalmente fuera de contexto. Estamos estudiando y enseñando la historia que nos dijeron los españoles, enseñen esto, y que la madre patria y todo lo relacionado con la colonización. Hasta hace poco se ha ido rompiendo ese esquema y se va enseñando la historia con un sentido más racional, con enfoques más propios de la de lo que es la recuperación de los valores científicos, artísticos. Había un personaje, Rius, que nos decía, para aprender algo de los aztecas, y nos decía todo el avance científico de los aztecas. ¿Y qué trajeron los españoles? Pues trajeron las enfermedades contagiosas y trajeron chácharas ahí que no sirvieron para nada. Pero creo que ha habido momentos en la historia donde se trata de rescatar la cultura aborigen, y es aquí donde tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer algo por rescatar la cultura, porque esa es la historia de nuestros pueblos aborígenes, que la destruyeron los españoles. En el centro de la Ciudad de México, de pronto se les ocurre escarbar para ver cómo está el subsuelo, y se encuentran con una obra arquitectónica. Y dicen, bueno, pues ¿qué pasó? Pues que los españoles vinieron y sepultaron todo aquello. Y las edificaciones que están en el centro histórico de la Ciudad de México es sobre obras de arquitectura azteca. Y es aquí donde uno tiene que repensar la historia. La historia debe llevarnos a la verdad, pero una verdad racional. Y claro,
si queremos defender la cultura de nuestros pueblos, pues tenemos que asumir una responsabilidad de escudriñarla, de interpretarla y de decir todo lo positivo, pero también todo lo negativo que nos trajeron los españoles. Oiga, profesor, y entonces, ese es por un lado, y con respecto a nuestros héroes, precisamente esa distorsión, algunos como que se les ha tratado como traidores, otros como que sí. ¿Podría aclararnos esa situación? Digo, porque hablamos de Miguel Hidalgo, hablamos de Francisco Villa, hablamos de héroes más conocidos, pero hay algunos que como que son prietitos en el arroz, ¿verdad? Así, de eso podríamos así precisar más, porque como que hay, en el caso de Vidaurri o de los que quisieron ser emperadores, ¿verdad? Allá por España, o sea, ¿cómo está esa situación? Yo creo que esa historia de México, que hay las varias tendencias, pero hay dos fundamentales. Quienes se han formado o nos hemos formado en el conocimiento de la historia, si hablamos de, bueno, de la conquista y colonización, pues alguien puede hacer elogios de los españoles y decir nos trajeron la religión católica y el lenguaje, bueno, e ignorar la cultura aborigen. Bueno, pues eso tiene un punto de vista, eso tiene una implicación. ¿Para qué voy a enseñar la historia en esa dirección? Para justificar el sistema colonial de 300 años. Y ya que se da la voltereta en el siglo XIX y que se lucha por la independencia, pues también va a haber los promotores, los impulsores, los simpatizantes de la independencia de México, pero también todo lo que habían dejado los españoles en el sistema educativo y cultural. Entonces, los insurgentes van a ser liberales, van a ser lectores de las lecturas evidentes de tipo liberal, patriótico, y otros van a estar pensando en la monarquía, porque eso fue lo que estuvo dominando por años. Así pues, en la independencia va a haber el insurgente liberal y va a haber, decíamos al principio, el insurgente conservador como Iturbide, que en una sesión por ahí con Héctor Humberto Covarrubia nos decía una abogada, es que para mí Iturbide es el héroe. Bueno, pues es tu héroe porque tú eres conservadora, pero para otros, Vicente Guerrero, Morelos, Hidalgo, son los héroes. ¿Por qué? Porque ellos aspiraban a una independencia de España y de la monarquía, y es ahí el detalle. Después viene el periodo álgido de la Reforma y Juárez y todo el grupo de liberales pues son patriotas porque rompen con la iglesia. Ah, pero ¿qué dicen los conservadores que fueron a traer a Maximiliano y después los ejecutaron en Querétaro, a Miramón y Mejía? Pues que ellos estaban en favor de la monarquía todavía a mitad del siglo. Y viene después el porfiriato con el criterio de un imperio de la ley, con una combinación de liberales y conservadores, y es ahí donde viene un movimiento revolucionario que va a dar dos líneas de pensamiento a los que ahí surgen. Una por la vía de un liberalismo, de un capitalismo, un individualismo, y la otra pensando de que la Revolución Mexicana era parte de un proyecto para el socialismo mexicano. Y bueno, pues estuvieron luchando internamente y el periodo de Lázaro Cárdenas representa la tendencia al socialismo, a la mexicana, pero un socialismo con un poder de masas, con un poder del Estado muy fuerte, con una educación socialista, con una universidad socialista, que esto no quería nada con el socialismo. Bueno, pues creo entonces que la historia la vamos interpretando de acuerdo con la ideología de cada quien. Pero el Estado mexicano, ¿qué tiene que hacer? Pues se han disputado dos corrientes, la que soporta el liberalismo con vías a la república, a la soberanía,
y la otra que quedó desfasada en la época de Juárez, que no tiene nada que ver con la república, ni con la democracia, ni todo esto. Yo creo que es aquí donde los personajes pueden ser héroes para unos y no héroes para otros, o pueden ser traidores, según se quiera la magnitud, pero yo creo que la historia implica un conocimiento que se interpreta, y en la interpretación está la lucha de los que aspiran al progreso y de los que aspiran al retroceso. Entonces, requiere más estudio la historia para evitar esas distorsiones, pues, digo, porque esas dos corrientes provocan ahí de repente pues ciertas dudas, ¿no, profesor? Sí, es inevitable las corrientes de pensamiento en la historia, como en la filosofía, como en la religión, como en lo jurídico. Yo creo que este conocimiento de la historia, lo importante sería darle suficiente información al lector, al alumno, para que él se vaya formando un juicio. Porque no podemos decir que Juárez no tuvo errores, por ejemplo, o que Hidalgo no tuvo errores, o que Vicente Guerrero no tuvo errores. Sí, pero en el movimiento en que están involucrados hay que dar elementos informativos para que el lector se forme una opinión y pueda decirnos, estos personajes tienen realmente más méritos que defectos. Pero el que andaba buscando el apoyo en Francia para traer gobernantes, porque acá era un desorden, y vienen y se hacen jefes del ejército conservador, imperial, y dejan a Nuevo León para irse de ministros de Economía, de Hacienda, porque ese es el gobierno que requerimos, bueno, pues ya esa es una traición. La gente que traicionó a Hussein en Irak, pues ¿cómo los han considerado? Pues los han considerado como traidores porque se prestaron al gobierno invasor. Profe, vamos a un corte, nos quedan unos minutos todavía y regresamos en un momento. ¿Cómo no? Déjame decirle a Mario para que no se me... Aquí está Mario, ya. Estamos ya en los minutos finales, en la recta final de esta entrevista con el profesor Arturo de Delgado Moya. Profesor, abordamos ahorita el tema así un poco del lado de la reforma educativa, pero quisiera preguntarle yo a usted, ¿qué efecto pudieran traer las leyes secundarias de esta reforma educativa? Bueno, pues afinar los propósitos iniciales que generaron la ley, los cambios al artículo 3 y 72. Yo creo que se puede esperar que la ley orgánica, Echeverría le llamaba Ley General de Educación, después se le llamó Ley Orgánica de Educación, precisen en qué consiste la evaluación para que el comité del Instituto de Evaluación dictamine, usted puede seguir, usted tiene que prepararse, usted no puede seguir de maestro, porque esa es la bronca de la permanencia. Imaginemos que el 5% de los profesores de Nuevo León les digan, usted no puede permanecer, hay que convocar para seleccionar nuevos directores de escuelas, supervisores, profesores de materia, de primaria. Bueno, pues si eso se maneja a nivel nacional, pues los maestros tienen que defenderse porque el que va a llegar pues viene de una universidad, de un tecnológico muy preparado, pero sin ninguna experiencia en la enseñanza. Y
y esto es lo que va a poner en riesgo la estabilidad laboral profesional del maestro. Creo entonces que ahí hay que apretar las tuercas de parte de los organismos que participen, de los diputados, que no se dejen llevar por una ley orgánica que les proponga gobernación, porque entonces van a querer hacer de la ley, como siempre se ha hecho, una amenaza contra la vida profesional del maestro. Yo creo que esos puntos tienen que discutirse, consensuarse y de alguna manera darle equidad a la reforma, darle fluidez, darle vida transformadora del sistema educativo. El sistema educativo tiene que transformarse, pero no estrictamente en lo laboral, porque esta reforma educativa que se está planteando no toca lo académico, no toca lo científico, no toca lo ideológico, no toca aspectos de formación de pensamiento, que es nuestra tarea, sino que lo que toca es el profesor tiene que ser evaluado para decir si sigue o no sigue, si asciende o no asciende. Es decir, es una reforma laboral en el ámbito educativo, pero no es de tipo educativo en términos de lo pedagógico, de lo metodológico, de la actualización del conocimiento. Esto todavía no se toca ni se vislumbra en esta reforma. Profe, entonces, como intelectual, como político, como miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, le pregunto, ¿esta lucha entonces de los maestros está justificada? ¿Este movimiento está justificado? Está justificado que los maestros se muevan en defensa de la escuela pública y de la defensa de los maestros. En eso yo estoy de acuerdo. Las otras eventualidades tendrán que sortearla en los términos jurídicos que indique el aparato estatal, pero lo que es la política educativa, hay que darle una respuesta a la política educativa que está en la reforma y que está centrada en estos tópicos que hemos mencionado. Vamos a una última pregunta, doctor, ya para despedir este programa. ¿De veras existe el riesgo, doctor, de que la escuela pública se privatice, que es un tema que anda rondando mucho por allí y que tiene preocupados a los padres de familia? Bueno, si aplican el modelo de Pinochet, el modelo educativo de Chile, de decir, aquí está el bono educativo para que usted lleve a sus hijos a donde quiera y que los padres puedan elegir entre un colegio laico, un colegio religioso, la escuela pública, porque todos van a pagar, y esto aunado al concepto de que la autogestión de la escuela, de padres y maestros, bueno, pues esto va a llevar a que se busquen padrinos económicamente poderosos para que pueda funcionar la escuela. Una escuela no funciona con los profesores y alumnos y directivos ahí. La escuela requiere un mantenimiento, un cuidado, una manutención de bienes y servicios que no puede funcionar si no los tiene. Y aquí es donde si se les va a dar facultades a los profesores, a los directivos y a los padres para que autogestión, bueno, pues en una clase media alta pues aportan y salvan a la escuela, pero en una zona marginada, ¿quién va a poner un peso para mantener el mantenimiento de la escuela? No va a haber. Y ahí pueda que se utilice el sistema de crédito, el sistema de empréstito y se dé entrada a microempresas que participen de la escuela, pero ya como parte de su empresa. Yo creo que esta privatización es lo que pone en riesgo el carácter gratuito de la educación. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado aquí en una hora y media hablando de historia. Le agradecemos mucho su visita y lo vamos a invitar en próximos programas a estar con nosotros, y muchas gracias a nombre de Regio Deporte, en este Regio Deporte, regio.com, y nuestro programa Regio Vivo, del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Cómo no, estamos a la orden, Pepe, y son temas muy actuales, muy candentes. A veces la gente mejor no habla, pero yo creo que son tiempos de expresar opiniones que vayan
ayudando, vayan conformando un criterio para la definición de políticas educativas en México y en Nuevo León. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Hoy es sábado de historia y nos acompaña en el estudio el profesor y licenciado José Mario Elizondo Montalvo. Él es cronista del municipio de Pesquería. Y nomás déjeme decirle antes, profesor, que ya han desfilado por este estudio el cronista de Linares, Armando Leal Ríos, Emma Reina de Zaragoza, el cronista de García y bueno, alguien que se me escapa por ahí. Pero bueno, la idea es difundir la historia precisamente en los sábados que estaremos transmitiendo pues en un rato más por allí, precisamente porque se llama Sábados de Historia. Y sin más, don Mario, pues bueno, le damos la bienvenida aquí a… Sí, agradezco a ustedes, principalmente la empresa regio.com y a nuestro amigo el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides por permitirnos hablar de nuestros municipios. Yo soy el cronista de Pesquería y para mí es un orgullo serlo y además aprovechar estos canales para difundir lo que es el pueblo de Pesquería. Precisamente, profesor, acaba de cumplir 344 años de fundado Pesquería. Así es. ¿Nos puede hablar? Claro. En esta primera imagen que ustedes están viendo, es la imagen de una alegoría del maestro Alberto Ochoa Perales. Cuando lo invité a que fuera a Pesquería hace 23 o 24 años, llegamos y el río, el Ébano, y es la entrada de nuestro fundador, del capitán Francisco de la Garza Falcón. Se ve una dama atrás de él, en ese dibujo, es doña Leonor Sepúlveda y Rentería, que es la esposa de él, más aparece un monje más, indígenas, y algunas ganado vacuno, ¿verdad? Así la llegada de él fue en esa forma funda en primer lugar lo que llamó la Hacienda del Espíritu Santo. Esta hacienda se fundó a la orilla del río Pesquería, que significa lugar de pesca. Ahí se instalaron en un 28 de febrero de 1669. Precisamente, ahorita usted mencionó que estamos cumpliendo 344 años. Ese inicio, en ese lugar, dio motivo a que fueran a su alrededor llegando nuevos españoles acompañados de indios que ya habían sido cristianizados preferentemente. Los indios que en ese lugar habitaban eran los anuales, los cuanales, y se habla también de otros llamados comepescados. Cuando se inició, estaba muy cerca del río esta fundación, de tal suerte que en el año de 1709 vino un ciclón muy grande que obligó a trasladar la base de este municipio, la cabecera del municipio, hacia el oriente, como a unos 700 o 500 metros, que es donde ahorita se encuentra. Ahí se inicia un crecimiento paulatino porque la principal fuente de riqueza era la agricultura
y la ganadería de ganado caprino, ganado también bovino, que las tierras por la base de sus zacates, por lo que es el producto natural de la tierra, daba lugar a un buen sabor, porque es salado, un poco salado. El río se conoce como agua dura, porque no es agua muy potable. Sin embargo, en el transcurso del río hay veneros que es de agua potable. Agua precisamente para tomarse, ¿verdad? La palabra potable pues vino después, pero era agua muy propia para la alimentación. Crece el río esa vez y deja pues muchas de las casas en abandono porque la destruye, y ahora estamos en un lugar ya más propio, en lo alto, y creo que ahí es cuando se inicia el crecimiento de nuestro pueblo. Podemos hacer una serie de menciones, si cambiamos la imagen, una serie de menciones en lo que se refiere a lo que es la base de las primeras pobladores. Ahí aparece un dibujo de un buen amigo, Santiago, que es dibujante, pues aficionado, ¿verdad? Pero con las características de los de apellido de la Garza y Falcón, creó esta figura que representa a nuestro capitán Francisco de la Garza Falcón, a la que le hemos dado pues difusión, no solamente en lo que es la medalla que se otorga hasta a partir de hace 5 años, sino hay unos pequeños bustos a la entrada de la actual pesquería para darle el merecimiento, honor que se merece. La siguiente imagen nos representa, vamos a poner la siguiente imagen, que es, bueno, aparentemente es una imagen de la plaza principal. Queremos hacer vamos a dejar la imagen esa, vamos a hacer un recorrido histórico a partir de 1810, perdón. En 1810, al declararse la Guerra de Independencia, aquí ustedes por la historia saben que llegó Mariano Jiménez como representante de este grupo independentista, y al llegar a Pesquería, la noticia, Pesquería sí formó parte de los que estaban de acuerdo en nuestra independencia de México. Y hay un caso para mencionarlo, para dar valor a esta información. El año de 1813 se le otorga a Torrejón, general Torrejón, fue a Pesquería y recibió un apoyo no en personal para incorporarse, sino se le otorgó caballos y también alimento suficiente para que siguiera en ese proceso de la independencia. Estamos hablando de 1813. Hacemos un pequeño brinco al año de 1844. En el día 21 de julio de 1844 se decreta por el gobierno del estado que podía convertirse ya el municipio Pesquería. Pero, ¿qué sucede? Pues no llegó a manos de ellos lo que se refiere a un reglamento para poder convocar a elecciones. Y aparte de eso, no hay que olvidar que en el año de 1846 nos invaden los norteamericanos. Pasan por una parte que se conoce como Zacatecas en Pesquería, pasa la tropa norteamericana y más tarde se le conoce como una visita de un coronel May buscando a uno de los principales jefes del ejército mexicano que iban a defender la patria. Pero realmente no encontró a nadie, regresa, y en esa batalla de Monterrey, que es una batalla gloriosa para nuestro pueblo,
dadas las circunstancias de un país invasor, podemos decir que nuestros abuelos de pesquería vinieron a combatir a los norteamericanos. Termina esa invasión después de que llegan a México el 47 con la heroica participación de los niños héroes, y ahí ya se pacifica, se hace lo que todos conocen, la pérdida de gran parte del territorio. Así es que, pues ya hubo las suficientes posibilidades de llevar a efecto una elección. Le voy a pedir al joven que nos haga el favor de pasar secuencias de nuestras, sin tomar el tiempo necesario. Secuencia nada más para irnos platicando nosotros sobre pesquería. Nosotros tuvimos como primer alcalde a don Calixto García. Él fue el primero que ocupó el cargo de presidente municipal en pesquería. Ya era términos del 47 y ya al terminar su año de ejercicio, cada alcalde de aquel entonces era un año el ejercicio que ellos tenían para ofrecer sus servicios gratuitos como alcaldes. No había ningún sueldo en aquel entonces. El segundo alcalde fue don Francisco Guerra y Guerra. Don Francisco Guerra y Guerra fue uno de los más valiosos alcaldes que podemos mencionar. Incluso hay un reconocimiento para él en una placa que se colocó en la presidencia municipal, porque él fue el que empezó las gestiones para delimitar los espacios que corresponden a la plaza principal, la iglesia y las casas consistoriales que viene siendo la presidencia. No se logró en ese año, sino fue hasta el año de 1852, cuando por fin se termina lo que es la presidencia municipal. En este avance del tiempo hubo pues mejoras, definitivamente, llegan más ciudadanos, se arreglan las acequias que de un principio formaban parte de esto. Hay una acequia que llaman la acequia madre, que pertenece a la parte norte de pesquería, que es una de las principales acequias con las cuales se regaba la mayor cantidad de las huertas. No hay que olvidar que era muy poca población, una población no más de 400 a 500 gentes, que fue creciendo a 1000 y pico de gentes, con esta oportunidad que don Francisco hizo de limitar lo que era la zona del casco de la ciudad, del pueblo, porque todavía no tiene la categoría de una ciudad. Sigue el proceso de los años avanzando y podemos hablar más adelante, durante la época del imperio de Maximiliano, nuestro pueblo se mantuvo fiel a la república. Había y hay en la actualidad gentes muy liberales que han sabido manejar lo que es la libertad y el valor de una constitución política como la que rige nuestro país. En ese año de 1864, don Benito Juárez, después de estar en San Luis Potosí, y luego llegar hasta Saltillo y hacer en la segunda visita a Monterrey, acompañado de su esposa, doña Marita Maza de Juárez, nace aquí en Monterrey uno de sus hijos. Y a los pocos días de haber nacido, para ser exactos, en el día ya en agosto del 64, de 1864, sale ella con destino a Estados Unidos y en su recorrido pasa por pesquería. Precisamente en esta reunión que tuvimos el día jueves a celebrar, el alcalde y su servidor, así como el cabildo, estuvimos de acuerdo en que se va a poner una placa en una de las casas más antiguas que tenga pesquería. No podemos definir cuál casa era, ¿verdad? Pero ahí se va a poner una placa porque se recibió a doña Margarita Maza de Juárez con sus hijos, su hija, Santa Cilia, el yerno,
que también su esposa, que viene siendo la hija de Margarita, y tenía una hija también así de Monterrey, y los acompañaba el coronel Joaquín González. Es una honra para Pesquería haber tenido la oportunidad de servir a quien pues defendió la patria, como lo fue don Benito Juárez. En esa devenir hubo muchos personajes que participaron. Había uno, Pablo Gómez, que fue uno de los comandantes que también trabajó, pero de una forma insistente. Llevaba armas y transportaba. Y muchos de los que formaron parte fueron nativos de Pesquería, que eran colaboradores directos del cuerpo que defendía nuestra patria. Aquí es necesario mencionar a uno de los alcaldes a los que siempre hemos reconocido, a don Manuel Guerra y Guerra. Don Manuel Guerra y Guerra es un personaje porque fue alcalde durante 10, creo que hasta 12 veces alcalde, pero era un hombre que tenía una bondad absoluta, un hombre que tenía llegó a tener amistades cercanas con don Bernardo Reyes, y fue un hombre que siempre propuso alguna cosa que pudiera servir a Pesquería, como por ejemplo, él fue el que promovió el teléfono que era pues casi desconocido. Fue en el año de 1892 cuando ya se tiene el teléfono en Pesquería. Y algo muy importante que está... ¿Y por qué lo prohibió, don Mario? No, lo promovió. Promovió el teléfono, hizo una colecta entre el pueblo. El pueblo debería de colaborar. Entonces, compran lo que es el servicio del telefónico, y es curioso, pero hay datos muy, muy simpáticos. Por ejemplo, si tú habías sido colaborador para la compra del teléfono, tenías 5 minutos gratis. Y aparte de eso, si te hablaban de alguna parte, te cobraban 3 centavos por irte a llamar. Pero si te pasaba de los 5 minutos que te tocaban, te cobraban 1 peso por minuto. Los que no fueron colaboradores, para usar el teléfono pagaban 5 centavos. Y si les llamaban les cobraban 3 centavos. Esta que parece un poco risible, estas cifras, pues imagínate la importancia de tener un teléfono en Pesquería, pues a finales de los 1800, que era algo muy valioso. Como ese un ejemplo, don Manuel también en el año de 1900, ya en los 4, lanzó la convocatoria para darle la nomenclatura a las calles. Y lo comentamos hace unos días en el aniversario que transcurrió, que la plaza principal no se llama Juárez, se llama Mariano Escobedo, gracias a una serie de personajes de Pesquería que estuvieron en la guerra contra los franceses y fueron compañeros de Mariano Escobedo, propusieron a que se llamara Mariano Escobedo la plaza. Claro, hay otra plaza que lleva el nombre de don Benito Juárez. Estos calles fueron con los principales personajes de la historia: Hidalgo, Allende, Amasolo. O sea, las calles de la cabecera municipal tienen esa oportunidad de rendirle culto a nuestros héroes. Pero estamos avanzando a pasos agigantados. Vamos a llegar al primer centenario, a 1944, donde Desiderio Cantú fue el alcalde de ese momento y organizó una festival enorme por aquellos años, precioso, desde ir a rendirle un culto a los alcaldes ya fallecidos, que fue directamente en el Panteón Municipal. Ese comentario que te hago ahorita del Panteón Municipal
lo hice de referencia ahora que estuvo nuestro alcalde acompañando ahí, porque podemos mencionar, con tal vez sin error, de que el inicio de un aniversario de fundación, nada más Pesquería lo inicia rindiéndole culto a los alcaldes ya fallecidos. Ahí estábamos presentes. Ahorita hablaremos de eso más adelante. Cuando ese programa fue un programa muy extenso, hubo cantos, hubo festivales, hubo fiesta, declamaciones, y el secretario del ayuntamiento, don Carlos Caballero Villegómez, hizo la crónica, el primer libro que hay, que es base para nosotros de pesquería, apuntes para la historia de pesquería, un libro basado en la historia real de pesquería. Don Carlos Caballero nos dejó esa herencia a la cual a él recurrimos para las consultas, pero más adelante hemos tenido la oportunidad de ir a los archivos y vemos cómo se puede avanzar o cómo hemos avanzado en otras investigaciones propias de lo que es el pueblo de Pesquería. En 1944 ya estábamos todos dentro de lo que es un crecimiento casi total, pero unos años antes, para el año del 22, hay un documento en el archivo. Fíjense, en 1922 teníamos una escuela nocturna en Pesquería. Ya había una escuela nocturna en Pesquería. Y pues eso es honroso para el pueblo. Avanzando, y porque es importante decirlo, en estos momentos en Pesquería está cubierto completamente la enseñanza educativa, preescolar, primaria, secundaria, y tenemos un Cebetis, que es un agregado del que está en Cadereyta. No hay ahorita alumnos que no tengan cupo en las escuelas de pesquería. Entonces, don Mario, esta introducción nos parece muy interesante. Vamos a entrar en un ratito más a las preguntas propias de todo lo que nos ha contado. Y vamos a un corte y regresamos en un ratito. Gracias.